Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados licenciados. Estamos en la asignatura Filosofía de la Educación de la licenciatura en Desarrollo Humano. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en esta primera pequeña cápsula donde vamos a observar, ¿verdad?, desde un concepto de la filosofía, desde la filosofía de la educación, desde la parte pedagógica fundamental, y por supuesto hablaremos un poquito también de los valores. Nosotros, dentro de este aspecto de filosofía de la educación, nos damos a la tarea de conocer esta parte de la disciplina, que es una disciplina muy práctica, muy reflexiva, que analiza los fines, los valores, los métodos y, por supuesto, el proceso educativo. Estudia al ser humano como un ser que puede ser educable, determinando qué tipo también de ciudadano deseamos formar, nosotros como docentes, ¿verdad? Y observamos esta parte importantísima de un aspecto de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva ética y desde una perspectiva social. Los aspectos fundamentales a trabajar dentro de la filosofía de la educación es que el ser humano es un objeto de estudio, es un fenómeno. Sus fines que deben de ser, sus objetivos es para qué educar, para qué esos agentes sociales tienen que ser educados, para qué existe en este aspecto social un docente que debe de dejar información, que las debe de procesar y que las debe de enseñar. Estos fundamentos filosóficos dentro de un aspecto educativo también nos lleva a determinar que el ser humano debe de tener ciertos valores dentro de una sociedad. Y por supuesto, hablamos un poquito del existencialismo y de la parte fenomenológica, porque hablamos también de la persona o del sujeto y de la importancia que se le da para poder tener ese sentido común o ese sentido de pertenecer a una sociedad. Y el docente también pues debe de hacer una gran labor desde una educación integral, desde un pensamiento crítico, y con ello pues vamos a poder trabajar ciertos principios, ciertos enfoques dentro de los cuales nosotros vamos a mencionar el idealismo, por ejemplo, que es la búsqueda de la verdad y el desarrollo del intelecto. Podemos mencionar también el pragmatismo, que está enfocado en esta práctica de un conocimiento y dentro de ello, pues que el ser humano también tenga la facilidad de poder resolver ciertos problemas dentro de una sociedad. El humanismo, dentro de la filosofía de la educación, pues es el crecimiento integral que tiene la persona con diferentes estilos de conocimiento, estilos de aprendizaje, y que lo va a llevar a futuro dentro de una práctica educativa. Dentro de esto, la pedagogía fundamental y la teoría de la educación también juegan un rol y un papel muy importante dentro de la filosofía de la educación. ¿Por qué? Porque esta ciencia se enfoca en el estudio del fenómeno educativo, también observando y trabajando los procesos y métodos con los cuales vamos a educar y cómo lo vamos a realizar. La teoría de la educación es fundamental porque aquí nosotros determinamos el por qué y el para qué. ¿Cuáles son los fines de la filosofía de la educación dentro de los valores que van a descubrir y que se van a trabajar con ciertos grupos de individuos? La pedagogía fundamental, pues sabemos que es la práctica reflexiva de la educación, y esta se encarga del estudio y la resolución de problemas educativos y también de una planificación. Con ello, tenemos ya un enfoque que está centrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando métodos, técnicas y el estudio que va a tener, y el trabajo y el estudio que va a tener el educando.
sabemos de antemano que hay un propósito de la pedagogía fundamental y de la teoría de la educación. Este propósito es mejorar la enseñanza y asegurar una formación muy integral. Podemos trabajar con una parte importante como son el sentido que cada propósito debe de tener y el propósito educativo para nuestros estudiantes. Con ello, hablamos de valores, de axiología, y esta es importante ya desde la mención de los dos primeros subtemas, porque la axiología tiene sus principios básicos con las virtudes o el trabajo y las cualidades que debe de tener una sociedad. Pero dentro de esa sociedad, estos valores, estas virtudes lo tiene cada uno de los individuos. Y con ello vamos a ir considerando aspectos positivos a destacar y a rescatar de cada sujeto que está inmerso en una gran sociedad. Cuando vemos también estas características principales, hablamos dentro que existen jerarquías, que existen valores positivos, que existe mucha objetividad y por supuesto también la subjetividad. Y cada uno de ellos nos va a llevar a comprender necesidades humanas que van a ir evolucionando con el tiempo. Solo por mencionar tres, que están los valores axiológicos como el respeto, la honestidad, la libertad, entre más de 100 valores que existen y de las cuales cada sujeto dentro de una sociedad utiliza las que tiene más apegadas a su personalidad o con las que le ofrecieron en un aspecto social de familia, pues lo que tuvo en su entorno. Entonces, los valores, mencioné 3 o 4, son posiblemente aquellos que yo puedo utilizar, pero hay muchos valores con los que el ser humano puede destacar, puede mostrar ese comportamiento y puede mostrar estos valores aceptando cada uno de ellos con un trabajo importante que se pudo haber realizado en todo un proceso de evolución. Con ello, esta es nuestra primera cápsula y con ello ustedes no olviden que en nuestra clase sincrónica nosotros profundizamos un poco más de estos subtemas. Agradezco su atención.